Un saludo, queridos videntes. Empezaremos explicando conceptos básicos para una mayor comprensión. Empleo. La palabra empleo hace referencia a cualquier trabajo a cambio de un salario. Puede ser empleo por cuenta propia o empleo por cuenta ajena. A su vez, en esta clase de empleo hay empleo adecuado e empleo inadecuado. El empleo adecuado hace referencia a trabajar igual o más de 40 horas a la semana con un nivel de salario igual o más al salario mínimo. Y el empleo inadecuado que no satisface las condiciones salariales ni horas laborables. Es decir, trabaja igual o más de 40 horas a la semana y está disponible para trabajar más horas, o trabaja menos de 40 horas a la semana y no percibe un salario igual, si no percibe un salario menos al salario mínimo. Y el desempleo, que son personas que están en la capacidad de trabajar, pero no han encontrado un trabajo o lo han perdido. Dentro del esquema del mercado laboral, se tiene que tener en cuenta que la edad mínima para trabajar son los 15 años. Es decir, si una persona trabaja y tiene menos que esta edad, se lo considera como trabajo infantil, lo cual es ilegal. Pero bueno, hablando de la población que sí tiene edad para trabajar, se desprenden dos poblaciones, que sería la población activa y la población inactiva. La población activa en sí son las personas que tienen deseos, que tienen ganas de trabajar. Y también se puede decir, pues, según las circunstancias, que a veces la gente sí consigue empleo y a veces no, a pesar de que tengan ganas de trabajar. Así que hablando de la población ocupada o que sí tiene empleo, se va a ver afectada por un contexto donde encuentren dos tipos de empleos, que sería el empleo adecuado y el empleo inadecuado. Aquí se tiene que tomar en cuenta dos cosas muy importantes, que sería el mínimo de horas a trabajar a la semana y también lo mínimo que se puede recibir o la retribución económica. Para que sea trabajo adecuado se tiene que cumplir con 40 horas a la semana o más de 40 horas y también recibir el salario mínimo o más del salario mínimo. Todo lo contrario sería con el trabajo inadecuado o el empleo inadecuado, donde se trabajaría menos de esas 40 horas y también se ganaría menos del salario mínimo. Y bueno, ya hablando un poco de la población inactiva, que es la gente que no tiene deseos de trabajar, en este grupo podríamos encontrar a algunas personas como serían los estudiantes, los jubilados, los enfermos y también el trabajo en casa. El salario. El salario es el pago que se le da a un individuo a cambio de un servicio o trabajo que ejecute. Este salario puede ser en dinero, en efectivo o en alguna especie de beneficio, que puede ser un seguro social o de salud. Ahora bien, el salario mínimo es la cantidad mínima que los trabajadores deben recibir a cambio de su trabajo. En el Ecuador, el salario mínimo o básico es de $400 por tiempo completo. La pregunta ahora es, ¿quién determina el salario básico en el Ecuador? Pues lo determina el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es el CNTS, que está conformado por 4 representantes de los trabajadores, 4 representantes de los empleadores y el titular del Ministerio de Trabajo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que se evalúan para poder establecer un salario básico? Pues se evalúa la evolución del IPC, que es la inflación, el crecimiento económico, que es el PIB, y el costo de la canasta básica familiar. Ahora bien, el salario eficiente es cuando un empresario decide pagar más a sus trabajadores que lo que paga el mercado.
para de esta forma promocionar un incentivo extra a los trabajadores e incrementar su productividad, es decir, que la empresa pueda crecer más. Ahora, lastimosamente, por los efectos económicos que se han generado por la pandemia actual del COVID-19, se han reducido el personal en las empresas y se han extendido la hora de trabajo. Además, esto ha generado el desempleo a nivel mundial. Muy buenas tardes, yo les voy a explicar acerca de la economía informal. La economía informal es la parte de la economía que funciona sin cumplir algún requisito formal. ¿Pero qué quiere decir eso? Es decir, que no existen contratos laborales, no hacen facturas, no pagan impuestos, entre otras cosas. Un claro ejemplo de esta economía informal son los vendedores ambulantes y los que se dedican a la venta de drogas. Cabe recalcar que los trabajadores de la economía informal están relacionados con el subempleo. El subempleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador, estimó que el subempleo hasta septiembre del año 2020 alcanzó una cifra de 23.4%. Esto es alarmante debido a que en 2019 fue mucho menor y ha ido incrementando debido a la crisis sanitaria. ¿Pero por qué esto es un problema? Es un problema ya que una persona al trabajar de manera informal puede que su empleador no respete su horario como su salario, además de que no está afiliada al seguro. ¿Qué es el capital humano? El capital humano es la experiencia que tiene un ser humano en el ámbito laboral en el que está trabajando o ha adquirido un cierto conocimiento con el paso del tiempo. Tres ya. El capital humano mejora conforme el conocimiento del individuo va avanzando. Es decir, que si el individuo concibe un mejor nivel de educación, este será mucho más potencial y tendrá un mejor recibimiento económico. Lo que nos quiere decir que si un individuo posee un nivel de conocimientos en la experiencia laboral, o es decir, en su trabajo, este difícilmente será contratado, ya que carece de conocimiento educacional o viceversa. Si carece de conocimiento institucional, este tampoco será contratado o tendrá dificultades para poder adquirir un trabajo. El capital humano solo puede tener un cambio en la sociedad cuando el ser tiene un cambio en su educación, es decir, que mientras la persona tenga mucha mejor educación, ésta tendrá un trabajo o un acceso a posibilidades mucho mejores. Cuando el individuo posee una mayor educación, tiende a tener mejores conocimientos y de esta manera la empresa que lo haya adquirido posee una mayor productividad o una mejora de calidad en sus productos o servicios que esté brindando. Mayores salarios nos quiere decir que a un empleado, entre más le paguen, para la empresa beneficia mucho menos, tiene menos ingresos. Sin embargo, hay empleados que hacen que la empresa tenga demasiados incrementos en sus ventas o servicios, por lo cual se merecen cierto ingreso económico o beneficio.